Impactante revelación de León XIV sobre el cuarto secreto de Fátima que cambia todo. Ana siempre había sido la escéptica del pueblo. Desde pequeña, las historias sobre los milagros de Fátima, contadas por su madre, María, la habían dejado fría. Milagros, apariciones, respuestas divinas, todo sonaba a cuentos antiguos, humo en el viento. Pero el destino tiene su forma de abrir puertas inesperadas. Un día, mientras rebuscaba entre viejos documentos en su casa, encontró una carta. Era anónima, pero su contenido la sacudió. Hablaba de un cuarto secreto, un misterio guardado por el enigmático Papa León XIV. Revelaciones que pueden cambiar la fe de millones, decía. Su corazón dio un salto. Una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. Decidió investigar. Sus pasos la llevaron a una búsqueda que no solo desenterraba secretos, sino que también confrontaba su propia herencia familiar. Todo se tornó caótico cuando conoció a Miguel, un periodista atractivo y decidido que parecía saber más de lo que decía. Su rivalidad se intensificó rápidamente. Ambos deseaban encontrar la verdad, pero cada descubrimiento los arrastraba más profundo en un laberinto de sombras y extrañas coincidencias. «No estás sola en esto», le susurró Miguel una noche, mientras las luces del pueblo titilaban a lo lejos. «Hay fuerzas que quieren proteger estos secretos a cualquier costo». Ana recordó las palabras de su madre sobre la fe, los milagros. Un nudo se formó en su garganta. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su relación con ella por la verdad? Con cada pista que seguía, la tensión aumentaba. La atmósfera a su alrededor se volvía más densa, como un túnel oscuro del que no podía encontrar la salida. Sentía que algo importante se acercaba, pero también que su vida estaba en riesgo. Una traición inesperada acechaba en la penumbra. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Ana se quedó mirando. La historia de Fátima, su madre, su vida, todo podría desmoronarse. Y mientras las campanas del pueblo sonaban, una sombra apareció en su mente, cuestionando su valor. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? La curiosidad y el miedo se entrelazaban, y cada respiro latía en su pecho. «Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir». Ana sentía que el aire se le escapaba. La carta y el mensaje en su mente la atormentaban, provocando una tormenta emocional. Con la vista fija en el horizonte, el cielo estrellado parecía burlarse de sus dudas. Entonces de repente un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Corrió hacia la fuente del sonido, su corazón latiendo con fuerza, cada paso resonando en el oscuro camino. Al acercarse, vio una figura encorvada en el suelo. Era una mujer mayor, la abuela de Miguel, doña Rosa. Su rostro pálido y los ojos llenos de terror eran una visión aterradora. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», gritó, mientras un grupo de personas empezaba a congregarse. Anaheim se lanzó a su lado. «¿Qué sucedió?», preguntó, intentando calmarla. La mujer temblaba, y entre sus palabras incoherentes Ana logró captar fragmentos sobre sombras, secretos ocultos y un oscuro legado familiar. «Lo que guardan de los caídos, la verdad está más cerca de lo que crees», repetía doña Rosa, con un tono urgentemente gris. La multitud comenzó a murmurar, algunos sosteniendo linternas, iluminando los rostros perplejos. Miguel empujó su camino a través del grupo, su expresión cambiando de preocupación a frío terror al ver a su abuela. «¡Abuela!», gritó, abrazándola con fuerza. Ana observaba, sintiendo la tensión electrizante en el aire.
Las palabras de doña Rosa reverberaban en su mente como un eco apremiante. «Debemos irnos de aquí», dijo Miguel, apenas audible, como si supiera más de lo que era capaz de compartir en ese momento. La urgencia de su voz hizo que Ana sintiera que la tierra se movía bajo sus pies. «La verdad viene, y seguirá a quien la busque», insistió su abuela, mientras un escalofrío recorría la espalda de Ana. Sin previo aviso, la abuela de Miguel se desplomó, golpeando el suelo con un grito aterrador, que hizo que todo el pueblo enmudeciera. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Ana sintió una punzada en el corazón. ¿Qué ocurría? Las luces parpadeaban, y el ambiente cambió de una calma tensa a un pánico colectivo. Gritos apagados comenzaron a surgir, la gente se dispersaba, y Ana sentía que el suelo se hundía bajo ella. Miguel levantó a su abuela, mientras Ana se quedaba paralizada, contemplando el caos. De repente, entre la multitud, una figura oscura apareció. Un hombre con un abrigo largo y sombrero bajo su rostro. Sus ojos brillaban intensamente, como dos faros en la oscuridad. Se acercó con calma, y la atmósfera se volvió densa. La sombra se detuvo frente a Ana, y luego susurró: «Lo que buscan está más cerca de lo que piensan, pero la verdad tiene un precio». Su voz era profunda y temible. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quería decir? Antes de que pudiera formular una respuesta, el hombre se desvaneció en la penumbra, como si nunca hubiera estado allí. Las dudas y el miedo invadieron a todos, y en ese momento el reloj de la iglesia comenzó a sonar. Doña Rosa se había levantado, su mirada fija en la figura del hombre que desaparecía. «El legado de Fátima no solo es de fe, hay un secreto que el Papa guarda para protegernos», gritó con voz quebrantada, antes de que una convulsión la sacudiera una vez más. Los murmullos se intensificaron, y Ana sintió que todo su mundo estaba a punto de desmoronarse. Miguel la miró intensamente. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz entrecortada por la incredulidad y el miedo. Ana no tenía respuesta. La tormenta de secretos estaba a punto de desatarse, y las sombras del pasado la perseguían. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar para descubrir la verdad? La atmósfera se había vuelto eléctrica. El silencio que había seguido al grito de doña Rosa pesaba como una losa. Ana miró con temor a Miguel, quien sostenía a su abuela temblorosa. Las manos de él se movían con nerviosismo, mientras la gente se dispersaba a su alrededor, los murmullos de confusión mezclándose con el eco del campanario. «¡Uy! Ana, tenemos que irnos», la apremió Miguel, su mirada inyectada de pánico. Pero su voz no lograba atravesar la neblina de incertidumbre que envolvía a Ana. Intentó acercarse a doña Rosa, pero algo la detuvo. La mirada de la anciana era un abismo de terror, como si hubiera visto algo que nadie más podría comprender. «La verdad está cerca, Ana. Está más cerca de lo que crees», crujió doña Rosa. Sus palabras eran una mezcla de súplica y advertencia. Ana se sorprendió al ver cómo la intensidad de la situación escalaría en un instante. De repente, un grito resonó, distinto al de doña Rosa. Una figura apareció entre la multitud, un hombre que se movía como un fantasma. Su rostro era familiar, pero Ana tardó en reconocerlo. Era el alcalde del pueblo, don Antonio, que siempre había defendido los valores y creencias de la comunidad. Pero esa noche, su expresión estaba descompuesta. «Deténganse, nadie se mueva», gritó con voz temblorosa. Todos se giraron hacia él, el caos momentáneamente suspendido. La gente comenzó a murmurar. Algunas personas se frotaban los ojos, tratando de escudriñar la oscuridad tras su figura. «No es lo que piensan. Todo esto está relacionado con el legado del Papa. Las sombras que acechan este pueblo han estado aquí desde hace generaciones, y ustedes deben entender la verdad antes de que sea demasiado tarde». Su voz se apagó abruptamente, y un silencio interino volvió a instaurarse. La tensión era palpable. «¿Qué estás diciendo, Antonio? ¿Hablas de demonios? ¿De secretos oscuros? Esto es Fátima», exclamó un habitante,
su rostro pálido mezclado entre la multitud. Ana sintió como su corazón latía rápidamente. Todo lo que creía conocer empezaba a desmoronarse. Don Antonio miró hacia Ana y por un momento su mirada se suavizó. Ana, a veces el conocimiento es un veneno, para protegerte a ti y a tu madre. Se interrumpió, pero Ana ya había sentido un tirón inquietante en su interior. ¿Protegerla de qué? ¿Y qué papel jugaba su madre en esta compleja trama? Miguel, ¿qué sabes de esto?, demandó Ana. El rostro de Miguel se tornó más serio. De repente se veía más distante. Solo quiero entender, Ana. No sé todo, pero hay algo en la historia de Fátima que va más allá de las apariciones. Estoy seguro de que hay un precio que pagar por la verdad. Entonces, mientras todos parecían atrapados en una red de preguntas, algo inesperado ocurrió. Don Antonio cayó al suelo, convulsionando, como si un poder invisible lo controlara. La multitud retrocedió, horrorizada. Ana sintió un escalofrío correr por su espina dorsal, mientras todo lo que la rodeaba se oscurecía aún más. «No, no, por favor», gritó Ana. Pero el alcalde yacía en el suelo. Su cuerpo se retorcía bajo la mirada fija de doña Rosa. La abuela de Miguel había enmudecido, casi como si compartiera su destino. Ana sintió el horror de la pérdida, el peso de la verdad que se acercaba como un tsunami. «La sangre llama a la sangre», murmuró doña Rosa, con una risa entrecortada, en un tono que hizo eco en el alma de Ana. «Deberás elegir pronto, niña». El reloj de la iglesia sonó nuevamente, resonando como un gong ominoso. Ana comprendió que no solo estaba buscando una verdad sobre el cuarto secreto, estaba al borde de un abismo familiar que podría devorarla a ella y a todo lo que amaba. ¿Qué secretos oscuros escondía su propia familia? ¿Y qué significaba todo esto para su relación con su madre? Las sombras danzaban a su alrededor y Ana sintió que se hundía más y más en el misterio. Nunca había deseado saber menos, pero la idea de permanecer con la oscuridad la aterraba. Estaba dispuesta a cargar con el peso de la verdad que se avecinaba. Un tirón en su pecho le decía que no había vuelta atrás. Ana sentía que se hundía en un abismo de incertidumbre. La figura contorsionada de don Antonio, el alcalde, caía al suelo, y la mirada aterrorizada de doña Rosa era un eco inquietante. «¿Qué está pasando?», gritó, pero las palabras se ahogaban en un mar de pánico colectivo. El campanario seguía sonando, y cada campanada resonaba como un latido en su pecho. Mientras intentaba procesar el caos, Miguel, aún sosteniendo a su abuela, se volvió hacia ella con un aire de desespero. «Ana, debemos salir de aquí», pero su voz era solo un susurro entre el griterío. La multitud parecía atrapada en una maraña de preguntas y temores, cada vez más lejos de la razón. «La verdad ha llegado», aulló doña Rosa, su voz temblando con la intensidad de su visión. «El legado de tu familia no es lo que piensan. Este pueblo ha vivido en la ignorancia». Justo cuando sus palabras colisionaban con el desasosiego del grupo, una ola de energía atravesó el aire, como si una corriente eléctrica estuviera a punto de despegar. Ana sintió que todo a su alrededor se ralentizaba. A medida que la multitud retrocedía, algo se movió detrás de ella. Un frío recorrer su espalda la obligó a volverse. La sombra de la figura oscura apareció de nuevo, más pronunciada que antes. El rostro oculto bajo el sombrero parecía estar mirando directamente a su alma. «La sangre llama a la sangre, y no todos son lo que parecen», murmuró con voz cavernosa. Miguel se giró, incapaz de soportar lo que estaba sucediendo. «Ana, escucha lo que está pasando. No podemos quedarnos aquí». Pero su voz se desdibujó cuando la sombra alzó una mano, gesticulando como si abriera un portal. Una luz brillante emergió de la figura y en un flash iluminó el rostro de Miguel. Ana se quedó paralizada. Era como si un rayo hubiera caído sobre su pecho. El rostro de Miguel se transformó. Quería gritar, pero el eco de su madre resonaba en su mente. En ese instante comprendió algo devastador. «Eres», comenzó Ana,
Pero donde antes había emoción y miedo, ahora había un abismo. Ana, no es el momento. Tienes que creerme. Miguel retrocedía. Su rostro se reducía a una mueca de angustia. No eres solo una buscadora de verdades. Eres parte de esta historia, nuestra historia. Ana sintió que el mundo se desmoronaba. No, podía ser. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes tú de esto? La confusión se apoderaba de ella, mientras la mirada aterrorizada de doña Rosa pareciera reforzar la pesadilla que estaba empezando a vivir. La figura oscura interrumpió nuevamente. La verdad eres tú, Ana. Tu familia ha guardado secretos que si se revelan, amenazarán todo lo que creías saber. La conexión viene de sangre. Su voz resonaba como un tambor, y la multitud contenía la respiración. Atrapada en una tensión eléctrica, Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y a la vez un mar de recuerdos la inundó. Su madre, las historias de faquires y revelaciones, la carta, la búsqueda. Pero aquello que pensó ser una búsqueda de respuestas, ahora se tornaba en una trampa. No, no puede ser, exclamó, intentando romper el hechizo. La verdad sobre su madre, sus orígenes, todo era un elaborado engaño. Con cada palabra de la figura oscura, un nuevo secreto se desplegaba como un mapa desgastado, y ella era el tesoro escondido. ¿Qué estaba escondiendo su madre? Mientras Ana buscaba las palabras, la multitud se desmoronaba. Murmullos acababan en un grito ensordecedor. Si Miguel era parte de esa historia, si todo lo que creía era una ilusión, ¿qué le quedaba a ella? El reguero de mentiras se extendía como un veneno, y en un giro revolver, Ana se preguntó si podría confiar en él, o si Miguel era el verdadero enemigo que había sido enviado para destruirla. En ese momento, el rostro de Miguel cambió de nuevo. No eres solo Ana, eres su heredera, y el legado está a punto de revelarse. Las palabras retumbaron en su cabeza, mientras la sombra se desvanecía. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero con ella venía un precio inesperado. Y en el caos, Ana supo que para descubrir completamente lo que significaba su legado, tendría que desafiar lo que estaba más profundamente arraigado en ella, incluyendo la relación que había tenido con su madre. El reloj sonó nuevamente, y las campanas, como un oscuro heraldo, anunciaban el comienzo de una nueva era. Pero ¿a qué costo? La oscuridad se cernía sobre el pueblo, y Ana sintió que cada latido de su corazón ponía en juego algo más que sus propios secretos. Ella era el archivo vivo de toda la historia, y el precio de la verdad podría ser más de lo que estaba dispuesta a sacrificar. Ana sentía que se hundía en un abismo de incertidumbre. La figura contorsionada de don Antonio, el alcalde, caía al suelo, y la mirada aterrorizada de doña Rosa era un eco inquietante. «¿Qué está pasando?», gritó, pero las palabras se ahogaban en un mar de pánico colectivo. El campanario seguía sonando. «Ana, debemos salir de aquí», dijo, pero su voz era solo un susurro entre el griterío. La multitud parecía atrapada en una maraña de preguntas y temores. «La verdad ha llegado», aulló doña Rosa, su voz temblando con la intensidad de su visión. «El legado de tu familia no es lo que piensan. Este pueblo ha vivido en la ignorancia». Justo cuando sus palabras colisionaban con el desasosiego del grupo, un rayo de energía atravesó el aire. La atmósfera estalló en una lucidez aterradora. Ana sintió que todo a su alrededor se ralentizaba. Las palabras de la abuela reverberaban en su mente, como ecos distantes de un secreto que apenas comenzaba a comprender. Pero fue en ese instante, en medio del caos, cuando algo increíble ocurrió. Un grito desgarrador surgió del fondo de la multitud, como si un alma desesperada estuviera reclamando atención. «No, por favor». Una mujer joven apareció entre la niebla de cuerpos confundidos, y Ana de pronto la reconoció. Era Lucía, su amiga de la infancia, quien había desaparecido misteriosamente meses atrás. La tristeza de su ausencia había dejado una sombra en el pueblo, pero ahora allí estaba, con un rostro pálido
y los ojos desorbitados por el terror. «Ana, debes escucharme», gritó, su voz quebrada, resonando con urgencia. «¿Lucía?» Ana se acercó, asombrada. «¿Dónde has estado?» «Es un engaño, todo es un engaño». Lucía entrelazó sus manos, temblando. «Ellos están viniendo. Están buscando lo que escondes. Tu madre lo sabe». El aire se volvió más frío y pesado, como si una tormenta se estuviera gestando. Ana sintió que se tambaleaba, y al ver la mirada suplicante de Lucía, comprendió que la verdad era más oscura de lo que había imaginado. «¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que sabe mi madre?» La angustia la inundó, clarificando el legado familiar que había comenzado a desentrañar. «El cuarto secreto está buscando a su dueña, a ti». Lucía lanzó la advertencia justo antes de que un grito rasgase la atmósfera. Fuegos artificiales estallaron en el cielo, iluminando la noche con destellos de colores brillantes, un espectáculo inesperado que desvió la atención de todos. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el cielo se oscureció rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, una sombra gigantesca cubrió el pueblo. Era un ave oscura, un ave de mitologías olvidadas, que se deslizó sobre sus cabezas, un símbolo de presagio o de aviso. El murmullo se convirtió en gritos de terror. «¡Huir! ¡Hay que irse ahora!», gritó Miguel, apretando la mano de su abuela. Lucas retrocedió, y Ana sintió que el mundo a su alrededor se deshacía. «No, espera. Debemos entender qué está pasando». Pero Miguel la tiró del brazo, desesperado por escapar, sin saber que la verdad se le escapaba de las manos. «Solo escúchame, Ana», Lucas insistía, su mirada implacable en los ojos de Ana. «El legado de Fátima no se trata solo de fe. Es sobre poder, sobre sangre. Tu madre es parte de esto. Y tú también. Si no actúas ahora, lo perderás todo». Mientras las llamas de la luz cruzaban el cielo, Ana sintió una conexión extraña y repentina con su amiga, algo que jamás había sabido que existía. «¿Qué quieres decir con eso?». Pero antes de que Lucía pudiera contestar, la sombra sobrecogedora desapareció, la multitud se sumió en el pánico, y las campanas sonaron con una intensidad inusual. De repente, Ana sintió todo su ser temblar al recibir una revelación devastadora. «La verdad no solo te perseguirá, Ana, está en ti», gritó Lucía. Mientras una onda de energía recorría el aire, Ana sintió un rayo de dolor atravesar su pecho, y de pronto la imagen de su madre, apresada en un pasado del que Ana no tenía idea, se desplegó en su mente. Secretos ocultos, promesas olvidadas. Mientras el caos reinaba, Ana se dio cuenta de que la verdad no solo alteraría su vida, sino que también amenazaba con destruir todas las relaciones que había considerado seguras. Con un nudo en la garganta, se preguntó si podía confiar en Lucía y en Miguel. ¿Podría enfrentarse a lo que verdaderamente significaba su legado familiar? ¿O sería arrastrada por las sombras que siempre había querido evitar? El murmullo de la multitud se desvaneció, y en un ímpetu cinematográfico, Ana se encontró mirándose a sí misma en el abismo de su historia, cuestionando no solo su identidad, sino el papel que estaba destinada a desempeñar en una trama que ya había comenzado sin su consentimiento. ¿Y si su madre también era parte de esa oscuridad? Ana sentía que se hundía en un abismo de incertidumbre. Lucía, con su mirada intensa y asustada, le urgía escuchar. «El cuarto secreto está buscando a su dueña, a ti». Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, un estruendo hizo vibrar el aire. Ana sintió que su corazón latía a 1000 por hora. «¿Qué está sucediendo?», murmuró casi para sí misma, mientras la multitud chillaba y corría en direcciones opuestas. Miguel la sujetó del brazo, impaciente. «Ana, tenemos que escapar». Pero en lugar de huir, un impulso la mantuvo parada. Se volvió hacia Lucía, quien tenía una expresión de determinación mezclada con miedo. «Debemos quedarnos juntos». «Pero, ¿qué es lo que sabes realmente?». Es algo más grande de lo que imaginamos. Tu madre». Lucía estaba a punto de revelar algo, pero en ese instante un grito desgarrador resonó.
Un hombre del pueblo, Julián, cayó al suelo, convulsionando, como si estuviera siendo atacado por alguna fuerza invisible. Sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora reflejaban terror absoluto. La multitud se arremolinó a su alrededor, horrorizada, buscando respuestas en un caos que no dejaba de aumentar. ¿Qué le está pasando? Esto no es normal. Ana sentía que las sombras la perseguían. El pánico comenzaba a consumirla. Pero Lucía la miró con una mezcla de urgencia y dolor. Deberíamos hablar con tu madre. Ellas saben más de lo que nos han contado. Miguel miró a Ana, y por un momento su expresión se suavizó. Ana, confía en mí. Lo que sea que esté pasando, hay una verdad detrás de todo esto. Una verdad que debemos enfrentar juntos. Ana quería creerle, pero las palabras de Lucía retumbaban en su mente. Una sombra de duda empezaba a crecer entre ellos. De repente, un ruido ensordecedor cortó el aire, como el crujir de la tierra. Ana apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una grieta profunda se abrió frente a ellos, como un abismo voraz devorando el suelo del pueblo. La multitud gritó. Algunos cayeron, otros se aferraron a lo que podían. Todo se desmoronaba frente a sus ojos. ¡Ana, ven! Miguel la tomó del brazo y la arrastró, pero sus pies parecían pegados al suelo. No estaba dispuesta a escapar, no sin entender la verdad. Ana, no podemos quedarnos aquí. Las campanas de la iglesia sonaban frenéticamente, como si anunciara el fin del mundo. En medio del caos, un estruendo a sus espaldas hizo que girara la cabeza. Unos metros detrás de ella, doña Rosa se había levantado, y su mirada estaba fija en Ana, con una intensidad casi palpable. «Tú eres la clave, Ana». Su voz resonó, y todos se detuvieron, hipnotizados. «Tu madre ha estado ocultando más de lo que puedes imaginar. La sangre llama a la sangre porque tú eres parte de un legado oscuro». Los ojos de Ana se agrandaron en incredulidad. El aire se volvió irrespirable. «No, eso no puede ser verdad. Mi madre lo haría por protegerme». «No, Ana», interrumpió Lucía con firmeza. «A veces lo que creemos que es protección es solo una forma de control». Un estremecimiento recorrió la espina de Ana y de repente la pieza que faltaba encajó. «Lo que quieres saber». En ese instante, una luz brillante surgió del centro de la grieta, bañando a todos en un halo espeluznante. Ana sintió el poder en su interior, como si las respuestas fueran a revelarse en un instante, pero algo más ocurrió. «Ana, no te acerques», gritó Miguel, pero era demasiado tarde. La luz absorbió su esencia, y en un abrir y cerrar de ojos, Ana se veía inmersa en visiones de su pasado. Recuerdos distorsionados se entrelazaban con rostros perdidos, existencias que jamás entendió. Entonces, entre las imágenes vio a su madre, no como la protectora que conocía, sino como una figura oscura, rodeada de sombras. «Ella es parte de esto, Ana. Tiene sus propios secretos», murmuró una voz distante. El mundo comenzó a desvanecerse, y Ana sintió que todo lo que creía estaba cediendo ante la verdad. Pero en un giro devastador, la visión se desvaneció tan rápido como había llegado. Al abrir los ojos, todos en el pueblo estaban quietos, paralizados, como si hubieran sido esculpidos en el tiempo. Julián, todavía en el suelo, se había quedado inmóvil, su rostro pálido como la muerte. «¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Qué hemos visto?», preguntó Miguel, su voz trémula. Pero había algo en su mirada que le hizo dudar. «Ana, ¿lo que viste? ¿Lo que crees que viste? ¿Es cierto?». Y entonces, de lo profundo de la grieta, surgió una figura conocida, una silueta familiar, alguien que todos creían perdido para siempre. La madre de Ana apareció en el centro de la luz, su rostro impasible, como si hubiera regresado de entre los muertos. «Ana, debes elegir». Su voz resonó profundamente, y en esos momentos el aire se cargó de una tensión irrespirable. ¿Qué significaba su vuelta? ¿Qué verdad estaría a punto de revelarse que cambiaría todo lo que conocía? La grieta vibró,
y el pueblo contenía la respiración, temeroso de lo que vendría. Ana sentía que la tierra se movía bajo sus pies. La inminente revelación se acercaba, pero el costo podría ser su propia madre y todo lo que ella creía. ¿Estaba lista para enfrentar el horror que su madre había guardado? La reloj de la iglesia sonó en el fondo, pero el eco de las palabras en su mente resonaban más fuerte. ¿Qué harás, Ana? Y el mundo a su alrededor esperaba su respuesta, mientras la sombra del legado caía sobre ella como una nube espesa, lista para aplastarla. Ana sentía que el peso de la revelación la aplastaba. La mirada de su madre era intensa, piedra sobre su pecho. Debes elegir. La voz resonaba en su mente como un eco aterrador, mezclando autoridad con desesperación. La multitud, paralizada, contenía la respiración, sumida en un abismo de miedo. ¡Mamá!, gritó Ana, la voz entrecortada. ¿Por qué no me lo dijiste? La figura de su madre brillaba bajo la luz resplandeciente de la grieta, una sombra a la que nunca había podido acercarse del todo. Pero antes de que su madre pudiera responder, una tremenda sacudida recorrió el lugar. La grieta empezó a expandirse, y de ella emergió una niebla oscura, como un gas espeso que arrastraba todo a su paso. Ana dio un paso atrás, aterrorizada. «¡Salgan de aquí!», ordenó a la multitud, que empezaba a entrar en pánico. Las personas retrocedían. Gritos de terror resonaban por todo el pueblo, pero Ana no podía moverse. La figura de su madre permanecía fija, como un faro en la tormenta. «Te necesito, dímelo todo», insistió, sintiéndose atrapada en el laberinto de su propia confusión. Una luz intensa brilló de nuevo, y en un instante, un rostro familiar apareció en la neblina. Era el padre de Miguel, don Alberto, que había estado desaparecido hacía años. La multitud se quietó, y un silencio sepulcral se apoderó de todos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, su voz resonando con incredulidad. «No puedes estar vivo». Pero don Alberto no respondió. Su mirada se posó en Ana con desesperación. «La verdad es más oscura de lo que piensan», murmuró. Y entonces la oscuridad pareció cobrarse a toda luz a su alrededor. Ana sintió que su corazón se venía abajo. «¿Qué quiere decir don Alberto?». El hombre dio un paso adelante, y en ese instante su madre gritó: «No, Alberto, no, no reveles esto». La súplica de su madre fue como un balazo en el aire. «Ana, él es parte del secreto», gritó Lucía, quien observaba la escena con ojos llenos de terror. «No entiendes. El cuarto secreto no es solo sobre tu familia. Es sobre nuestros ancestros. Se ha sabido durante generaciones». Ana buscó entre los rostros confusos de los demás, tratando de encontrar un hilo de sentido. Pero el caos solo crecía. Don Alberto se acercó más, su figura ya casi sepultada en la neblina. «Tu madre es la guardiana de algo que no debería existir, algo que ha matado a muchos en secreto. Deberías estar con nosotros. Ana, hay un antiguo juramento que debe cumplirse». Las palabras retumbaron en su pecho como un tambor, pero un grito desgarrador interrumpió de nuevo, cuando la figura de don Antonio, que yacía en el suelo, se levantó lentamente. «No, no puedes hacerlo, Ana». Su voz era profunda, llena de rabia y resentimiento. «Tú no sabes lo que eso implica. No eres quien crees que eres». Ana sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?». Su cuerpo temblaba, incapaz de procesar la realidad que se desnudaba ante sus ojos. En un momento de claridad, todo encajó. La mirada de Miguel se tornó sombría. «El cuarto secreto no es solo tu herencia, es nuestro destino». La culpa se apoderó de Ana cuando comprendió lo que Miguel quería decir. La herencia que ella pensaba que solo la vinculaba a su madre, ahora era una cadena que la unía a todos los presentes, incluyendo a su amigo. La verdad que tanto temor le daba era el hilo que ataba a todos en ese oscuro relato. De repente, un rayo iluminó la noche, y el cielo pareció desgarrarse. La sombra del cuarto secreto se manifestaba físicamente.
dejando claro que nadie escaparía de la revelación. La atmósfera estaba tan tensa que un hilo de frágil esperanza se había quebrado. «Ahora deben elegir», exclamó don Alberto, y las palabras resonaron como un espectáculo. La audiencia contenía la respiración, y Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Afronta tu verdadero legado, o este pueblo se verá atrapado entre las sombras». El silencio era ensordecedor. Ana miró a su madre, y luego a Miguel, el horror transformándose en pánico. Las revelaciones estaban subiendo a la superficie, y el verdadero secreto se acercaba más. Con una mano temblorosa, se acercó a la grieta, cada paso resonando como un tambor. «¡Ana, detente!», gritó Miguel, pero el eco apenas llegó a sus oídos. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaban. Pero ¿qué sacrificios estarían dispuestos a hacer para conocerse verdaderamente? ¿Y a qué precio? El mundo había cambiado, y ahora cada decisión retumbaba con el peso de un legado oscuro que amenazaba con devorarlos a todos. Ana estaba paralizada. A luz da grieta ofuscaba seus sentidos. Olhar de sua mãe, tan familiar y distante, a mantinha presa entre pavor y esperanza. «Escolhe». A voz ecoava, mas Ana sentia peso de todas as verdades que ainda não conhecia. «Mãe, o que você esconde?» O desejo por respostas era como uma ferida aberta, doendo a cada instante. A multidão estava em estado de choque, mas Ana conseguiu fazer contato visual com Miguel. «O que devemos fazer?» Ele sussurrou, a angústia evidente em seu rosto. Ela sabia que a resposta estava ali, na luz da grieta. Mas assim que ia falar, um ruído ensurdecedor cortou o silêncio. Era como se a própria terra estivesse gritando. A grieta se expandiu de forma explosiva, engolindo tudo à sua volta. Ana viu pessoas sendo arrastadas. A luz brilhante iluminava rostos horrorizados, enquanto outros gritos ecoavam na escuridão. Miguel puxou-a, mas ela não conseguia se mexer. O pânico se espalhava rapidíssimo. «Temos que sair, agora!» Ele agarrou seu braço, seus olhos transmitindo um medo agora palpável, misturado com algo que ela não compreendia. O que era aquela urgência? De repente, do centro da luz, surgiu uma figura fantasmagórica. A silhueta se tornou nítida, e Ana sentiu o estômago encolher. Era seu avô, o pai de sua mãe. Ele havia morrido quando ela era apenas uma criança. «Ana!», chamou ele. Sua voz era um sussurro grave, mas sincero. «A verdade deve ser revelada. Você não pode fugir. Muito tempo se passou e a nossa família foi dividida por mentiras», gritou Dom Alberto, interrompendo a visão reconfortante do avô. «A escolha que você faz agora não é só sua, é de todos nós». Os olhos de Ana arderam e a dor aumentou ainda mais. Algo dentro dela desabava. «Não, por favor», Ana gritou, a emoção a levando às lágrimas. O caos ao redor só aumentava, e não conseguia compreender como tudo isso se encaixava. «O que vocês estão escondendo de mim? O que está realmente acontecendo?» Nesse momento a expressão do avô mudou. A luz que o cercava começou a oscilar e, num momento de clareza aterradora, ele sussurrou: «A verdade é que a sua mãe não é quem você pensa que é». Essas palavras se espalharam pelo ar como uma onda, e Ana sentiu o chão ceder sob seus pés. Miguel, que ainda a segurava, hesitou, surpresa em seu olhar. «O que você quer dizer?» Ele parecia mais confuso do que nunca. E Ana, presa entre dois mundos, olhou para sua mãe, que estava em um estalo, confusa. «Porque ela não é só a guardiã, mas parte de algo muito mais profundo», prosseguiu o avô, e seu tom era de profunda tristeza. «Ela é o coração de uma conexão que vai além de nós. Seu legado está impregnado de segredos que...» Não conseguiu terminar a frase. A luz da grieta começou a escurecer, e algo a sugou, como um vórtice. Uma sombra tomou a forma de um ser humano, e enquanto todos observavam em pânico, essa figura começou a gritar. Era a voz de Dona Rosa, distorcida e repleta de ódio. «Vocês não podem escapar do que já está selado. Ana,
Teve estalo, uma sensação de que toda a vida dela tinha sido manipulada. Sua mãe, que sempre havia ensinado a respeitar os antigos rituais e a crença, talvez também estivesse conectada a essa escuridão. A verdade que ela buscava envolvia não só seu passado, mas todo o destino de seu povo. No meio da confusão, Lucia agarrou o braço de Ana. Você precisa decidir agora, Ana. Você pode ser a chave para lançar essa sombra para longe ou deixá-la consumir tudo o que conhecemos. O olhar de Lucia era aflito, e Ana sentiu o peso daquela escolha. A partir de agora, cada palavra contava, e o que ela faria naquele momento poderia mudar para sempre a história de sua família e de todo o seu povo. Mas para onde ela iria e a que preço? Ana se virou para Miguel, medo se espalhando por ela. E se eu não conseguir? E se eu me perder? Ela sentia um nó na garganta. A verdade estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. E no fundo da escuridão, uma risada suave surgiu, profunda e distante. Era como se a realidade estivesse rindo deles, e a incerteza envolvia tudo. Ana não sabia o que decidir, mas um pensamento ficou ali, perturbando-a. E se a verdadeira traição vem de dentro de casa? Ana sentia que seu mundo se desmoronava. Como pode ser? Murmurou, com o coração latindo com força. A figura de sua madre parecia desvanecer-se, el brillo de la grieta arrojando sombras aterradoras sobre su rostro. ¿De qué estás hablando, mamá? Su voz era un hilo de desesperación. Don Alberto y doña Rosa miraban con redoblamiento de atención, mientras la neblina seguía girando como un monstruo en espera de atrapar a su presa. Ana. Su madre comenzó a hablar, pero justo en ese instante los cielos retumbaron. Un estruendo abrumador sacudió el lugar, como si el mismo mundo reclamara su atención. La grieta explotó en un destello cegador, y del centro emergió una sombra oscura, imponente. Era como si el mismo horror hubiera cobrado vida. Ana retrocedió, en shock, mientras el horror alcanzaba su punto máximo. Las luces danzantes brillaban, pero de repente todo se tornó en oscuridad. «¡No!», gritó Miguel, arrastrando a Ana hacia un lugar seguro, pero algo le bloqueó el paso. Las sombras se retorcían a su alrededor, como serpientes vivas. La multitud gritaba, pero en medio de la confusión, solo se escucharon sus respiraciones entrecortadas. Entonces una figura apareció. Ana la reconoció al instante. Era su madre, pero no era la misma. Su rostro, antes lleno de amor, ahora mostraba unas características distorsionadas, una mueca que cortaba el aire. «Ana, debes comprenderlo todo», dijo ella con voz profunda, casi ominosa. «He estado protegiéndote de la verdad, pero ya no hay más tiempo». Las campanas de la iglesia resonaban como un eco lejano. Un sudor frío recorrió la espalda de Ana. «¿Protegiéndome de qué? Mamá, habla claro». Ana no podía creer lo que estaba viendo. La figura de su madre revelaba algo más, un secreto oculto por demasiado tiempo. «El cuarto secreto», continuó su madre, «no solo guarda la fe, sino una oscuridad que podría consumirnos a todos. Tú eres la clave, Ana, y hay quienes buscan eso». En un instante, la revelación cayó sobre ella como un rayo. «Los que están viniendo son parte de nuestra familia. Ellos son sus guardianes». Sus palabras fueron interrumpidas por un grito desgarrador. De entre la multitud, Julián, que yacía convulsionando, levantó la cabeza y con voz quebrada pronunció: «Ana, la sangre no miente. Eres parte de nosotros». Ana sintió que se le cerraba la garganta. ¿Cómo podía ser? La figura que había tomado forma del avivamiento oscuro ahora se estaba acercando. ¿Verdaderamente creías que podrías escapar de esto, Ana?, dijo la sombra con voz seductora. Tu madre ha mantenido esto en secreto, no por amor, sino por miedo, miedo a lo que eres. Sin previo aviso, la figura tomó forma humana, un rostro que Ana había conocido desde siempre.
su tía Clara, que había desaparecido años atrás. Tú también eres parte de esto. Siempre lo fuiste. El aire se volvió electrificado, y Ana sintió su mundo entero girar. Clara, tú estás viva, fue lo único que pudo murmurar. La revelación dejó a la multitud atónita. Tu madre no solo es guardiana, es parte de nuestra historia oscura. La verdad nos liga, y la sangre llama a la sangre. Todo lo que Ana había asumido se desmoronó en un instante. Cada pieza del rompecabezas que pensaba que era su vida se desvanecía. ¿Qué decir de la traición? ¿Y acaso nunca lo supe? Sus pensamientos eran un torbellino. Su madre había estado ocultando secretos aún más oscuros. Y luego, como si se sintiera la presión de lo inevitable, una risa profunda y siniestra resonó. Este es solo el comienzo, querida Ana. La sombra de Clara se desvaneció, llevándose consigo la luz de la verdad, mientras la neblina oscura se espesaba a su alrededor. Ana sintió que el tiempo se detuvo, la confusión y el miedo arrasando su mente. Esos secretos estaban atados a su sangre, y su madre, las sombras ahora revelaban más de lo que había imaginado. En su mente, una pregunta persistía. ¿Podría ella realmente ser parte de todo eso? El pánico creció, pero el deseo de conocer la verdad también. —¡Eh! —gritó Miguel, despertándola de su parálisis. —¿Qué vas a hacer? La voz de su madre y las palabras de Clara retumbaban en su mente, como ecos de una verdad que no estaba preparada para enfrentar. No hay vuelta atrás, pero todo parecía tan incierto. ¿Cuál era el precio a pagar por lo que estaba a punto de descubrir? Ana sentía que cada fibra de su ser vibraba con la revelación. El caos a su alrededor se mezclaba con la tensión en el aire. «No podemos quedarnos aquí», gritó Miguel, pero el eco de las palabras de su madre retumbaba en su mente. «Debes elegir, hija». Esa simple frase se convertía en un grillete que la mantenía atada a su herencia. La figura de su madre brillaba, pero era la incertidumbre lo que realmente capturaba su atención. «¿Qué me has estado ocultando?», murmuró, la angustia hundiéndose en su pecho. La multitud se aferraba a cada palabra, sus rostros llenos de miedo. Cada segundo se sentía como un pequeño eternidad. «Ana, escúchame», la instó Lucía, entre lágrimas y desesperación. «Si no eliges, todo lo que amamos caerá en la oscuridad». Las sombras danzaban a su alrededor, parecían disfrutar del tormento, como si el tiempo se detuviera. «¿Elegir entre qué?», preguntó Ana, la voz firme aunque temblorosa. «¿Entre el pasado y lo desconocido?». La grieta parecía latir como su corazón, pulsante y amenazante. «¿Qué debo sacrificar?». Sabía que la respuesta podía cambiarlo todo, pero no estaba lista. «Eres parte de este legado, Ana», clamó don Alberto, su faz atormentada, revelando su propia carga. «No estamos aquí para destruirte, sino para liberarte». La neblina oscura se arremolinaba, como si la realidad misma se preparara para colapsar. Ana se acercó a la grieta, sintiendo el aire pesado de secretos y revelaciones. «Entonces que empiece, que todo se revele». Las palabras salieron como un grito, un reto a las sombras. En ese momento, la oscuridad cedió ante la luz, iluminando su rostro una vez más. «Esto es solo el principio», murmuró la sombra de Clara, uno de los brazos extendidos hacia ella. «Acepta lo que eres». Entonces, un rayo de claridad atravesó su mente. Recordó a su madre en los momentos felices de su infancia. Las historias contadas al caer la noche eran más que relatos, eran parte de su historia. «No me voy a esconder más», anunció, ahora con firmeza. «Es hora de enfrentar la verdad, sin miedo». El murmullo en la multitud aumentó, un torrente de murmullos y susurros. Elena, la madre de Ana, se acercó. «Eres más fuerte de lo que crees, hija. Solo enfrenta lo que está dentro de ti». Ana respiró hondo y miró fijamente a su madre.
Entiendo que hay más de lo que sabes. ¿Qué necesitas que haga? La pregunta flotó en el aire, y por primera vez vio un destello de esperanza en los ojos de Helena. Las sombras temblaron al borde de la grieta. La confrontación era inevitable y tensa. ¿Estás lista para liberar a los que han padecido?, preguntó don Alberto, haciendo eco de la carga que llevaban. Soy la dueña de mi historia, reafirmó Ana. Con ese grito, la grieta vibró furiosamente, como si el destino del pueblo y de su legado gravitaran en torno a su decisión. Y a medida que sus palabras resonaban, la luz desbordó la oscuridad, arrastrando consigo a las sombras. Una luz brillante envolvió a todos, y en un remolino de colores, la grieta comenzó a cerrarse. Vio la conexión entre ellos, la familia, y su historia ahora estaba entrelazada con su propio destino. Finalmente comprendió. El conocimiento que había buscado no solo era suyo, sino un linaje que debía proteger. Sintió una oleada de energía recorriendo su ser. «No estoy sola», exclamó, y la multitud, antes aterrorizada, se unió a su grito. Los ecos de sus voces se elevaron como un himno, uniendo a todos en una salvación compartida. Ana se sintió liviana al ver que la oscuridad se desvanecía, dejándola en una luz renovada de redención. Y así, mientras el pueblo recuperaba su color y brillo, Ana miró a Miguel, y la conexión entre ellos floreció más fuerte. «Él es solo el comienzo», dijo Miguel, sonriendo. Y en ese instante, Ana entendió que su viaje apenas comenzaba. Una búsqueda de su identidad y de lo que significa ser parte de algo más grande. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Si te atrapó esta historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Cada historia guardará secretos que cambiarán tu perspectiva. No olvides esmagar el botón de like para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es crucial. Y asegúrate de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos escuchar tu voz. Y finalmente, comparta este video instantáneamente con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. No esperes más para ser parte de esta comunidad increíble.